Estamos a pocos días de que se cumplan 100 años de la radiofonía en Argentina, que es, en realidad, el centenario de la radiofonía a nivel mundial. Aquellos locos de la azotea que un 27 de agosto de 1920 iniciaron la radiofonía comercial con una propuesta que lanzaba al éter Parsifal, una de las obras cumbres de Wagner, ponía en movimiento una rueda mágica, como tituló alguna vez Fito Páez, que es la radio en el mundo. Pioneros, aquellos locos de la azotea. Y nosotros, un poco, herederos de aquellos locos que tenemos el orgullo, el placer, el honor, el privilegio de hacer radio en este año del centenario. Y nos propusimos, con todo nuestro equipo, tratar de hacer honor a ese privilegio de hacer radio. Y hoy creo que llegamos a uno de esos picos de rendimiento, si lo pusiéramos en esos términos mecánicos, si se quiere, de nuestro programa, porque tenemos el placer, el gusto de entablar una conversación con un hombre necesario de los medios, de la radio en sí, de la literatura. Un hombre que da gusto escuchar, que da gusto leer. Un imprescindible que tenemos la oportunidad de contactar y al que le agradecemos la generosidad de estar con nosotros en estos minutos. Buen día, Carlos Ulanovsky. ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. Hola, Gabriel. Buen día. Bueno, muchas gracias por la exagerada presentación. No, para nada, no es exagerada. Desde ya, quienes conocemos de su obra, lo hemos escuchado y lo seguimos desde tantos años. Ya más de 50 años en la profesión, Carlos, y habiendo pasado desde el punto de vista teórico y también empírico por la radio. Imagino que desde aquella radio de los 50 en su época de esplendor, con orquestas tocando en vivo, hasta hoy, que estoy prácticamente solo con un operador y un productor en un estudio, han pasado muchas cosas. Sin embargo, no sé si usted acordará conmigo, pero el espíritu, lo que traspola la radio desde aquí de los micrófonos hacia el oyente, más o menos sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, prefiero, lo que yo llamo la radio de autor o la radio de los inteligentes, pero si ese inteligente frente al micrófono no le suma alguna de las virtudes elementales, básicas que tiene la radio, como la cercanía, la calidez, la confianza, la intimidad, el ida y vuelta, asegurar el ida y vuelta, ¿no? La inteligencia no sirve para nada. Así que sí, creo que por eso tengo la seguridad de que la radio, que ha soportado tantos pronósticos agoreros e incluso funestos, más que agoreros, funestos, de pronósticos de terminales, de muerte segura, la radio va a seguir, y desafió y venció, a la llegada de la televisión, se las ingenió, tomó esto que llamamos la primera y segunda mañana como horario principal, resignó la madrugada, pero también la resignificó. Imaginemos que la madrugada era un horario desprestigiado, era un horario estigmatizado como se le decía, un horario de camioneros, porque había un famoso programa que se llamaba una luz en el camino, una voz en el camino, se llamaba, pero ahora imagínate, está Dolina a la madrugada, alguien más prestigioso que Dolina, jerarquizando esas horas, y la verdad, hay montones de programas que, no son mis programas porque yo soy una persona muy diurna, pero cada tanto, la verdad que me llevo a la cama la radio portátil para escucharlo a Dolina.
que siempre es un placer. Cuando yo era pibe y escuchaba radio, imaginaba esas voces, imaginaba los cuerpos de esas voces que entraban a mi casa permanentemente. No sé, yo me despertaba con Larrea y Rapidísimo, como millones de argentinos, y me imaginaba a Pueyrredón Arenales, que era un personaje estrictamente de la radio, y me lo imaginaba, por supuesto, como si fuera un personaje de historietas de alta alcurnia, ¿no? A lo Patoruzú. A ver, contame eso, ¿cómo te lo imaginabas? Bueno, yo me lo imaginaba flaquito, siempre enjuto en un traje, ¿no? En un traje impecable, con zapatos de charol, tal vez con unos mostachos terminando en punta hacia arriba, con anteojos redondos, muy engominado, tal vez con algún bastón o sombrero. ¿Y pudiste conocerlo personalmente? No tuve la posibilidad, pero más allá de Pueyrredón Arenales, a lo que iba, Carlos, es a lo siguiente. La radio creaba personas, voces, en el imaginario. Y hoy, pasado el tiempo, yo ya cuento 44 años, es al revés, son los personajes famosos los que llegan a la radio, pero ya los conocemos, y un poco de esa magia se fue perdiendo en el tiempo. No sé si acuerda conmigo en esta idea. Totalmente de acuerdo, y te agrego algo más. Los años 40, digamos, años 50, cuando un radioteatro terminaba la temporada en radio, empezabas, y si había sido exitoso, empezaba la gira por los barrios o por los pueblos. Y entonces, quienes habían seguido ese radioteatro, quienes habían enganchado, iban a ver para certificar las certezas que se habían armado en su propia cabeza. Y a veces se llevaban grandes desilusiones, porque sus Pueyrredones Arenales imaginarios no eran exactamente como los habían pintado en su mente, ¿no? De repente el galán era pelado claro. y la heroína era gordita. Pero ¿no? Con una voz tan cautivante que derretía. Es que la radio es eso, la radio también es la arquitectura de la voz, de las voces, ¿no? Y a partir de eso se construye todo, ¿no? Leía en estos días, bueno, salieron un montón de revistas con números especiales sobre la radio, y leía unas declaraciones de Víctor Hugo Morales que decía que él es deudor de la voz de Hilda Bernard. Imagínate algo más, digamos, diferente entre lo que hacía Hilda Bernard al lado de Oscar Casco que los relatos futbolísticos de Víctor Hugo, ¿no? Uh-huh. Pero él se siente deudor de esa mujer, ¿no? De esa mujer que le había despertado sueños y fantasías seguramente, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando... perdón, Carlos, que lo voy a representar, porque en esto de la radio siempre tenemos que estar en contacto con quienes nos están hablando, ¿no? Por eso lo represento. Sí. Estamos hablando con Carlos Ulanovsky, un hombre de los medios, escritor, historiador, docente, periodista, escritor de 2 libros imprescindibles, de los que gustan de la radio para entenderla mejor, Días de Radio en 2 tomos, y luego Siempre los escucho, que es, digamos, como un sucesor de aquel Días de Radio, porque inaugura también la era de Internet, y a eso me voy a referir, si usted lo permite, Carlos. Hace unas pocas semanas hablé con otro maestro de la radio, como es Julio Lagos, y Julio me comentaba que él fue la voz del que inauguró la primera transmisión en vivo por Internet, en 1997 a través de Aspen. Es cierto. Entonces Internet es como que de alguna manera potenció a la radio, ¿no es cierto? La llegada de la radio por Internet le dio una movilidad a la radio que tal vez había tenido con los radiotransistores que uno movilizaba, pero te moviliza a la vez, te deja estar en tu trabajo, podés llevarla hoy en tu celular a cualquier lado, es decir, Internet nos amplió la capacidad de llegada. En estos momentos hay gente que nos escucha en Formosa, en Chile, que nos está escuchando desde España, es decir, Internet
hizo a la radio abrir un mundo impensado, ¿no? Sí, Internet volvió a la radio planetaria, ¿no? Ujú. Y es cierto lo que dice Julio Lagos. Digo, y él también señala que antes, bueno, la radio era solo transmisión de sonido, pero ahora, el otro día, no sé, me contaba el director de una radio en donde está Lizzy Tagliani, que tiene mucho humor, ¿no? Y con desparpajo dice, yo calzo 42, dice Lizzy Tagliani, ¿no? Uh-huh. Entonces, inmediatamente que dice eso, le sacan una foto a su pie o a su calzado y la suben a las redes. Y eso verdaderamente genera una nueva radio, una radio con volumen, ¿no? Una radio que, digo, genera otro tipo de intercambio. ¿Hola? Sí, es una radio que va y viene permanentemente. Y a veces los conductores, los comunicadores, tal vez no sintamos que está allí el oyente porque a veces no nos escriben por WhatsApp o no nos mandan un mensaje a través de la página de Facebook. Y eso es un engaño, porque recordemos que de estos 100 años de radio, la mayor cantidad de años fueron de oyentes que no coparticipaban del aire con los conductores. El conductor hablaba sabiendo tácitamente que el oyente estaba, no importa cuántos eran. Pero ahora tal vez nos empecemos a desesperar los comunicadores porque no nos escriben, porque no están, uy, no me escucha nadie, uy, cómo está el share, el rating, el no sé qué. Y sin embargo, así está siempre el oyente presente, ¿no? A veces queriendo más escuchar que participar. Sí, digo, no hay que desesperarse, la verdad. Yo creo que, como dice Eduardo Aliberti, siempre hay alguien del otro lado, ¿no? Uh-huh. Y con deseos de escuchar, ¿no? Y realmente durante años ese ida y vuelta era solo ida, ¿no? Claro. No había una vuelta. Uh-huh. Digo, empezó la vuelta a partir de tipos geniales como Guerrero Martínez, uh-huh, ¿no? Que hablaba de los telefonemas de la gente, y que empezó a darle un poco de lugar al oyente, con eso que decía otro que clavó la sintonía en una radio Noblex 7 Mares, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora, digo, creo que los oyentes tienen otro tipo de... incluso han ganado más responsabilidades. Fíjate que hay un montón de emisoras ahora sostenidas por sus oyentes. Sí, y eso, claro, la verdad que me parece un gran adelanto, porque me parece un acto un adelanto de ciudadanía, un acto de democracia, diría yo, ¿no? Porque la gente dice, bueno, esa radio me interesa, no quiero que desaparezca, en la medida de mis posibilidades la voy a ayudar, voy a contribuir con algo para que esa radio siga en el aire. Bueno, eso también me parece una de las cosas más novedosas que han pasado últimamente. Y digo, a propósito de lo que decías de Internet, me parece que la radio ha tenido en lo tecnológico, en los adelantos tecnológicos, los principales salvavidas. Cada vez que la radio estaba boqueando, porque había llegado a la televisión, llegó el transistor. Uh-huh. Y la radio se desenchufó y la gente pudo salir con la radio a cualquier lado. Y también unos años después llegó la FM y después llegó Internet. Digo, y ahora mismo, digo, lo que está haciendo en la Argentina, por ejemplo, que no se ha decretado todavía el apagón analógico, lo que hubo es una digitalización de hecho, ¿no? Prácticamente todas las emisoras tienen una página web a la que suben casi inmediatamente sus contenidos, y entonces la gente no tiene necesidad de escuchar los programas en el horario convencional, en el horario original en que los programas salen al aire. Bueno, eso
establece una verdadera radio a demanda, que va a ser otra de las características de la radio del futuro, ¿no? Sin duda. ¿Qué escucha, Carlos? ¿Qué le gusta escuchar? ¿Dónde se detiene? Escucho menos de lo que debería escuchar, la verdad le digo, para no ser mentiroso, digo, escucho mucho la radio en la que trabajo, pero básicamente, digo, yo trabajo de la mañana a la noche en mis cosas, y no siempre la radio me acompaña. A veces tengo que apagarla porque me distraigo, pero me gusta prender la radio a la mañana y, como dijo un gran periodista español, ver si el mundo sigue en el mismo lugar que yo lo dejé cuando me dormí, ¿no? Así que lo escucho, también escucho para eso, para cosas prácticas, como para saber si, bueno, ahora no salgo ni a la esquina, pero para saber si tengo que llevar paraguas o no, ¿no? Para eso también es muy útil la radio. Un servicio, un servicio, un ¿Cómo? servicio. Somos Claro, un servicio también. Sí, claro. Días Bueno. de radio, siempre los escucho. Si tuviéramos que completar una trilogía y hoy tuviera que ponerle título a un libro sobre la radio que pudiera escribir, ¿cómo se llamaría, Carlos Ulanovsky? ¿Se imagina? Bueno, ahora está por salir un libro que va a salir ya sale la semana que viene, va a estar en las librerías. Ah, qué lindo, qué linda novedad, bueno. Sí. Bueno, y el libro se llama 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más. Ah, excelente. ¿Cuándo están las librerías entonces? La semana que viene. ¡Qué bien! La semana que viene es un libro que edita la editorial Octubre y, bueno, ¿Y por dónde viene? ¿Por dónde viene? Adelántenos un poquitito por dónde viene el libro. Viene por los 100 años, digo, tiene que ver con los 100 años. Y traté de que fuera un libro distinto a Días de Radio, y siempre los escucho, pero además, qué sé yo, no sé, yo hice otros libros históricos de la radio, como la historia de Radio Nacional en el 2010, la historia de una etapa de Radio Belgrano en la recuperación de la democracia, y bueno, obviamente que todos esos libros fueron fuente de datos, pero el libro llega hasta hoy, hasta la radio de hoy, ¿no? Ojalá que la radio de hoy, como decíamos en un principio, Carlos, pueda honrar la memoria de aquellos locos de la azotea de 1920, que sigamos en un camino haciendo grande la radio argentina. Y ¿sabés qué, Gabriel? Que lo que sería bueno es que, digamos, estos homenajes y estas entrevistas que se hacen por los 100 años no tengan que ver con la superstición que tenemos los argentinos y en especial los periodistas por los números redondos, ¿no? Y que el 28 de agosto siga siendo el año de la radio y el 29 de agosto lo mismo y así sucesivamente. Y que haya, por ejemplo, de acá a agosto del 2021, todo un año de la radio. Porque bueno, sin duda la pandemia va a limitar la celebración, el festejo. Digo, todas las actividades lo que se están haciendo y programando van a ser vía virtual. Entonces, a lo mejor, bueno, tenemos que volver a encontrarnos en los estudios. Yo, por ejemplo, sigo haciendo mi programa, pero vía Zoom ahora, ¿no? Y no es lo mismo, desde ya que no es lo mismo. Digo, a mí mi programa tiene 4 invitados presenciales siempre, y me gusta eso, me gusta verle la cara a los invitados, me gusta verle la cara para poder repreguntar, ¿no? Que me parece una cosa fundamental. Absolutamente. Y en eso vamos a luchar también como comunicadores de la radio, para que nos sigamos cuidando y para derrotar entre todos mancomunadamente al COVID-19, que es la temática que vertebra casi homogéneamente nuestros
contactos con el oyente por estos días. También nosotros como comunicadores me parece que debemos tener el compromiso y la responsabilidad de seguir ese camino del cuidado colectivo e individual para poder retomar de a poco nuestras actividades tan queribles como la que usted hacía referencia, Carlos, sentarnos en una mesa, en un estudio de radio y dialogar con quienes queremos entrevistar, a quienes queremos homenajear. En este caso, el agradecimiento y el homenaje es para con usted, un hombre admirable realmente, imprescindible, necesario, como lo describía al principio, y desde ya mi agradecimiento por habernos brindado este hermoso momento para todos los que hacemos Próspera Mañana. Carlos Uranovsky. No, bueno, gracias a vos, Gabriel, por el interés de charlar y bueno, que tengas también eso, un feliz año de la radio, no un feliz día de la radio. Exactamente. Felices años de la radio, entonces. Gracias, Carlos. Un abrazo grande.